Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro. Padre Santo, háblanos. Tu palabra es vida y vida eterna. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Camino donde yo anduve perdido. La perseverancia en la vida cristiana. Mateo 24:13. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estimados oyentes, la Biblia tiene mucho que decir acerca de la perseverancia en varios contextos diferentes. Claramente, las Escrituras enseñan que aquellos que vencen y perseveran en la fe heredarán la vida eterna. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta misma verdad también se expresa en Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si los creyentes perseveramos, veremos que la santidad será una realidad palpable, que vale la pena vivir sin mancha e irreprensible, pues eso genera o motiva perseverar. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio. Así que todos los cristianos debemos estar de acuerdo en que quienes finalmente somos salvos son aquellos que perseveran y siguen creyendo en el evangelio. Hay dos opiniones muy diferentes hoy sobre el tema de la perseverancia de los santos entre los cristianos. El primero es el punto de vista arminiano de la supuesta predestinación. El primero es el punto de vista arminiano de la supuesta predestinación wesleyana, que asegura que una vez salvos, para siempre salvos. Así esté cualquier llamado cristiano o hermano en malos pasos o pecando. Pero esto es peligroso. Asegurar que es posible que los verdaderos cristianos se aparten de Dios y no perseveren, y sin embargo conservan la salvación. Esto no es coherente tampoco con el concepto de la salvación, que coloca el libre albedrío o libre elección del hombre como lo más importante. Obviamente tiene sentido en cuanto a que si la elección del libre albedrío del hombre es el factor determinante de su salvación, entonces también será posible que el hombre elija luego rechazar a Dios y, por lo tanto, pierda su salvación. Sin embargo, la Biblia claramente enseña que nacemos de nuevo por el Espíritu Santo, y eso se evidencia cuando venimos a Cristo por medio de la fe. Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos seguridad eterna. Por Cristo venceremos y perseveraremos. Romanos 8:1-2. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La doctrina de la perseverancia de los santos se fundamenta en la siguiente promesa: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Y en la declaración del Señor Jesús, cuando afirma que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Juan 6:37-39. Más allá del concepto de la perseverancia en lo que se refiere a la salvación, hay exhortaciones bíblicas para perseverar en la vida cristiana. En sus epístolas pastorales a Timoteo, el apóstol Pablo le recuerda al joven pastor lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:16. El carácter de Timoteo era de un hombre piadoso y su doctrina era correcta y bíblica. Pablo le advirtió que las vigilara de cerca y que perseverara en eso, porque la perseverancia en la vida piadosa y el creer la verdad siempre acompañan a la verdadera conversión. Juan 8:31, Romanos 2:7. Recibimos nuevas exhortaciones para perseverar en la vida cristiana en el libro de Santiago, quien nos advierte que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque quienes oyen pero no hacen, se engañan a sí mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25. El sentido aquí es que el cristiano que persevera en la piedad y en las disciplinas espirituales de la lectura diaria de la palabra escrita, el ayuno, la oración, el buen testimonio, el fruto del Espíritu, será bendecido en el simple acto de perseverar. Cuanto más podamos perseverar en la vida cristiana, más Dios nos concederá sus bendiciones y nos permitirá seguir perseverando. El salmista nos recuerda que existe una gran recompensa por perseverar en la vida cristiana. Si guardamos los mandamientos de Dios, hay un gran galardón para nuestras almas y sus mandamientos no son pesados ni gravosos. Salmo 19:11. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. 1 Juan 5:3-4. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Obedecer trae paz en nuestra mente, una clara conciencia, y para el mundo un testimonio más elocuente que las muchas palabras. Santiago también nos exhorta a perseverar en las pruebas, porque quienes resistan serán bendecidos y recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido. Santiago 1:12. Así como el verdadero creyente estará eternamente seguro en su salvación, su fe también perseverará en la aflicción, la enfermedad, la persecución y las otras pruebas de la vida que le suceden a todos los creyentes. Si deseamos vivir vidas piadosas en Cristo, vamos a sufrir persecución, 2 Timoteo 3:12. Pero
Los fieles perseverarán siendo guardados por el poder del Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra salvación y que nos mantendrá firmes hasta el final, perseverando, y de esa manera vamos a ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:8. Así que, hermanos, sigamos permaneciendo firmes en el compromiso de ser fieles a la iglesia, el Señor y su evangelio, a pesar de los problemas, dificultades, tentación y adversidad. Tanto más cuando veamos que el día del Señor se acerca. Gálatas 6:9, Apocalipsis 14:12. Esta es una de las épocas más difíciles de la historia, donde vientos de mal soplan sobre la tierra y una ola de corrupción se extiende sobre la tierra, invadiéndolo todo. Vivimos una constante agitación, donde la humanidad no se detiene a pensar sobre el futuro ni su salvación. No hay detenimiento para crear obras duraderas, sino alcanzar obras personales e individuales, sin meditar en el mañana ni dónde pasarán la eternidad después de su muerte. Perseverar nos indica que seamos fuertes, que soportemos cualquier situación, por adversa que ésta sea, que permanezcamos de pie bajo cualquier circunstancia. Esta perseverancia nos perfecciona en paciencia, perseverar en hacer el bien, perseverar en la gracia de Dios, perseverar en el buen testimonio, perseverar en santidad, perseverar en la comunión y participación del Espíritu Santo, perseverar en la doctrina, perseverar en el ejercicio espiritual, que es la lectura bíblica, ayuno, oración, buenas obras a los domésticos de la fe, amor al prójimo, a la asistencia a los cultos, perseverar durante las adversidades, sufrimientos y pruebas, perseverar en la unidad, comunión y crecimiento del matrimonio. Estimados oyentes, hemos sido llamados a confiar eternamente en la obra de Cristo, estando convencidos que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. La encomienda evangélica es que Dios nuestro Padre ha garantizado por medio del Espíritu preservar a todo aquel que le pertenece en Cristo por medio de un infalible diseño. En otras palabras, el creyente perseverará hasta al final, gracias a Dios. Mateo 24:13. El significado de la concurrencia. Dios preserva a los suyos y los suyos perseveran. A eso comúnmente los estudiantes de la Escritura lo llaman la concurrencia. Dios es la única y primera causa fundamental de todo en todos, y al mismo tiempo Él capacita a sus hijos a obrar como coherederos, embajadores y copartícipes en la extensión de su reino y su nombre. 1 Corintios 12:6. En otras palabras, el fundamento es la gracia de Dios, la cual obra preservando a los suyos. La máxima causa está en Dios, quien obra. Por tanto, si somos protegidos por Dios, entonces llegaremos a salvo. Al mismo tiempo, Dios nos ordena a permanecer y, si hemos de estar con Él en gloria, será porque habremos perseverado firmes hasta el fin. 2 Tesalonicenses 3:3. El texto que más explícitamente presenta la obra divina en el hombre renovado en Dios es el siguiente. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia,
sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocúpese en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Filipenses 2, 12, 13. En el griego, el verso 13 empieza enfáticamente con Dios. Esto claramente enfatiza su soberanía, poder e intervención, y no la fuerza ni el concurso nuestro. Es el poder de Dios que otorga nuestra adopción a la ciudadanía celestial, capacita nuestra vida cristiana y nos ayuda a ocuparnos de su salvación. En sentido y significado doctrinal, la relación entre la obra de Dios y su demanda de limpieza física, moral y espiritual muestra que tanto la libre voluntad y la responsabilidad del individuo son completamente compatibles con la soberana voluntad de Dios. Él nos amó primero, Él nos buscó, Él murió y nos redimió, nos adoptó, nos dio dones, nos dio su Espíritu Santo para vivir la vida nueva, nos selló, nos sostiene por su gracia y nos llevará a vivir con Él por la eternidad. Preguntamos, ¿cuál es el mandamiento divino? Que los creyentes se ocupen en su salvación con temor y temblor. ¿Por qué han de ocuparse apasionadamente en perseverar en su salvación? Porque Dios es quien obra tanto el querer como el hacer. ¿Quién es el que persevera? El creyente. ¿Quién es el que eficazmente garantiza la preservación? Dios. Gracias a la obra de Cristo en la cruz, el creyente persevera seguro y esperanzado en Dios que poderosamente lo preservará. La seguridad del creyente y la esperanza van de la mano. La esperanza es real porque Cristo es real y Él es la fuente de nuestra seguridad. Cristo nos anima a seguir adelante, a soportar las aflicciones y a luchar contra la carne y su aflicción, que es contraria a Dios. Gracias al fundamento de las promesas divinas de salvación compradas por Cristo, el creyente puede estar seguro de su justificación ante Dios y su amor inconmensurable, amor puro y bendito. Gracias a la obra de Cristo en la cruz, el creyente persevera seguro y esperanzado en Dios, que poderosamente lo preservará. Porque ¿quién es el que condena y justifica? Es Dios. Por tanto, gracias a que somos justificados en Cristo, el creyente puede estar convencido de que nada ni nadie lo podrá separar del amor de Dios. Romanos 8, 37, 39. Puede tener un conocimiento seguro y una convicción presente de su relación con Dios, de que fue, es y será salvo, que es de Cristo y que en Él su elección eterna, estado de gracia, vida y preservación están confirmados. Romanos 5, 9, 10. El esfuerzo del creyente es de constante y arduo trabajo, pero no se puede perder de vista que el esfuerzo no es el enfoque. La mirada debe estar siempre puesta en Cristo y en su obra redentora, porque solamente mirando a Dios en Cristo podemos estar seguros. Salmos 27, 13, Primera de Pedro 1, 21. Él fue quien dijo: jamás perecerán y nadie los arrebatará de mi mano. Juan 10, 28. Esta seguridad se sostiene por la gracia prometida del testimonio del Espíritu de adopción, el cual testifica a nuestro espíritu
que somos hijos de Dios. Romanos 8, 15, 16, Romanos 15, 13, 14. Por tanto, hay una estrecha relación entre la seguridad y la santificación, entre una firme esperanza y el perseverar del creyente. Mientras más descansamos en Cristo, más seremos fortalecidos a permanecer. Y aquellos que maduran en su camino son los que más han crecido en santidad. Hechos 24, 15, 16, segunda de Pedro 1, 10, 11. La puerta para perseverar en santidad es la esperanza, segunda de Corintios 4, 16, 18. Y la esperanza se encuentra exclusivamente en Cristo. Primera Timoteo 1, 1. Llegamos al gran dilema: ¿salvo, siempre salvo? Entonces, ¿qué pasa con aquellos que se convirtieron y luego cayeron? ¿Es cierto lo que dicen algunos, salvo, siempre salvo? Sí y no. Empecemos con el no. Nunca encontraremos en la Biblia que el simple hecho de que alguien pase al frente, haga una oración de fe o sea miembro de una iglesia local, acredite que su experiencia espiritual sea verdadera. En cambio, una y otra vez, la Biblia advierte del peligro para el que no persevera, pues no perseverar es una muestra de nunca haber nacido de nuevo. El apóstol Pablo señaló a Israel como ejemplo, porque Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Primera de Corintios 10, 1, 12, Hebreos 3, 17, segunda de Pedro 3, 17. El apóstol Juan lo describe de esta manera: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Sin embargo, la causa máxima de que el creyente persevere hasta el fin, enfáticamente, depende de Dios. Si el creyente cae en grave pecado y por algún tiempo permanece en él, si es un verdadero creyente, por la gracia de Dios, renovará su arrepentimiento y será preservado hasta el fin. Aquellos que no son restablecidos ni restaurados y no permanecen, nunca fueron de Cristo. Nosotros que somos de Cristo, estando convencidos de esta ciertísima realidad, bendecimos a Dios que nos ha hecho renacer a una esperanza viva para obtener una herencia reservada en los cielos para nosotros. Primera de Pedro 1, 3, 5. Mientras tanto, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos en nuestra habitación celestial. El que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. 2 Corintios 5, 2, 8. Para concluir, amados hermanos, confirmemos con la palabra de Dios sus maravillosas promesas en Primera de Crónicas 16, 11, Proverbios 4, 27, Segunda de Tesalonicenses 3, 13, Segunda Timoteo 2, 12, Segunda de Corintios 4, 8, Primera de Corintios 15, 58, Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 5, Deuteronomio 5, 32, Josué 1, 7, Lucas 9, 62, Romanos 2, 6, 7. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios.
por haberme dado permiso de compartir tu palabra. Permite que tu palabra llegue donde esté la necesidad, comenzando por este servidor. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.